Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. No puedo, es nada más de mitad de cerca. Si miro para allá, no lo veo, porque es para la mitad de cerca nada más. Dice la palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días, en Lucas 2, capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando todos ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Damos gracias a Dios, vamos a orar y dar gracias por la lectura en esta hora. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu palabra nos cuenta la historia de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Jesús. La obra de la salvación comienza con el nacimiento, no con una aparición, no con un evento diferente, sino con un nacimiento, con el nacimiento de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque sabemos que este nacimiento estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y como dice tu palabra, llegado el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo a morir por tu pueblo. Te ruego que en esta hora podamos aprender acerca del Evangelio a través de este tiempo de estudio bíblico. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, queremos en esta hora comenzar nuestro estudio hablando un poco acerca de la venida de Jesús. Queremos tomar como referencia a este tiempo que aprovechamos para hablar del nacimiento de Jesús y hablar un poco acerca de las circunstancias que le rodearon, sobre todo reacciones que tuvieron algunas personas que estaban involucradas en este evento, reacciones que nos comunican, reacciones que cuando la leemos en la Biblia nos comunican ciertas cosas que nos pueden ayudar a servir mejor a Dios, a conocer mejor a Jesús, a hacer la obra con mayor gozo. Por eso queremos aprovechar en esta hora y comenzar hablando acerca del nacimiento de Jesús. Una de las cosas que quiero comentarles es que la Biblia tiene 4 evangelios y solo algunos de ellos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Hay evangelios que son sinópticos, le llaman así los estudiosos. Se debe a que al menos 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una misma óptica, y aunque fue dirigido a personas diferentes, de todas maneras, tienen una misma óptica. Ya el evangelio de Juan es algo diferente, es un evangelio un poco más teológico, un poco más diferente. Por ejemplo, Lucas, Mateo, ellos describen el nacimiento de Jesús en varias historias. Para Juan, con un versículo, lo abarca todo. Juan comienza su evangelio hablando de la eternidad y de quién es Dios y Jesús en la eternidad. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ya en el versículo 14, él resume la Navidad de una forma sintetizada, pero profundamente teológica. Él dice estas palabras en el versículo 14, y el verbo fue hecho carne. Lucas, Mateo, describen la encarnación, describen el nacimiento de diferentes maneras, pero Juan
dice, el verbo fue hecho carne. Y dice, habitó entre nosotros, y ahí mismo hace una conexión con el Antiguo Testamento. Dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué es importante estudiar el nacimiento de Jesús a través del Evangelio de Juan? Porque está cargado de un significado teológico muy profundo. Cuando él habla acerca de que vimos su gloria, se está refiriendo a un evento que los judíos sabían que estaba pendiente. Debido a la idolatría y los pecados del pueblo de Israel, la gloria de Dios abandonó el templo. Pero, según Juan, con Jesús, el pueblo volvió a disfrutar de la gloria de Dios encarnada en Jesús. Otra cosa que habla Juan interesante es cuando dice, y vistió carne, y habitó entre nosotros. Está refiriéndose a un poco más atrás en el Antiguo Testamento, porque es una palabra en griego que significa tabernaculizar, o sea, se está refiriendo al tabernáculo donde Dios se manifestaba. Él dice, Jesús tabernaculizó, o sea, vistió carne y se hizo el tabernáculo de Dios entre los hombres. Entonces establece conexiones teológicas muy profundas. Pero acá, los sinópticos, que son los que vamos a estudiar hoy, los evangelios sinópticos, son tres que tienen muchos pasajes en común y que al menos dos de ellos se ocupan del nacimiento de Jesús con un poquito de más detalles. Sobre todo, ellos están muy interesados en el hecho de que las personas reaccionaron cuando tuvieron un encuentro con Jesús, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que cuando Jesús visita tu vida, tiene que haber una transformación. No puede haber Evangelio sin transformación. El Evangelio transforma, cambia las vidas. Y eso es lo que los evangelistas, los escritores de los sinópticos, ellos están preocupados por comunicar. Se conoce como sinóptico o relacionado a los tres primeros evangelios cuyo contenido es muy similar. Cada uno de los evangelistas redactó su evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero pensando en distintas audiencias. Por ejemplo, Mateo escribió con una perspectiva de alcanzar al pueblo judío. ¿Por qué lo sabemos? Porque está muy matizado el Evangelio de Mateo de referencias muy directas a la ley, a los profetas y a las cosas que los judíos le preocupaban del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo es un evangelio que rompe muchos esquemas que los judíos tenían en su mente. Lucas escribió a un público griego y Marcos escribió a un público romano. Ahora, nosotros nos vamos a centrar un poco en el Evangelio de Lucas y vamos a ver algunas cosas. Lo primero, nos preguntamos quién fue Lucas. Si vamos a Colosenses 4:14, ahí vamos a entender quién fue Lucas. Fue un médico gentil que acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Es el único autor no judío que escribió un libro de la Biblia. ¿A quién escribió su evangelio? Bueno, según Lucas mismo, a Teófilo, un gentil distinguido, dicen algunos. También le escribió un segundo libro llamado Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo preparó el material para escribir el evangelio? Según el capítulo 1, versículo del 1 al 3, investigó con diligencia e interrogó a testigos presenciales. Y por último, ¿con qué motivo lo escribió? Para afianzar la verdad de sus lectores. Ahora, cuando decimos quién fue Lucas y decimos que es un médico gentil, nosotros sabemos que es médico, porque Lucas en su evangelio y en el libro de los Hechos utiliza mucho términos que quizás en español no se ve tanto, pero en griego se ve mucho que él usaba la terminología médica de su época. Por ejemplo, mientras Mateo y Marcos describen al hombre de la mano deformada,
que es como ellos le hablan en griego, de la mano deformada, Lucas habla de ese mismo pasaje, pero Lucas dice el nombre médico de esa enfermedad. Él dice el hombre de la mano hidro no sé qué, o sea, como que tenía la mano llena de agua, pero usa el término médico. Y ahí entonces nosotros establecemos que es un hombre que con conocimiento de la medicina. Después en el libro de los Hechos, Pablo mismo dice que Lucas es médico y que era el hombre que curaba sus heridas. Era la persona que curaba sus heridas. Además, como era un hombre que era médico, era un hombre también muy profundo a la hora de investigar. Y cuando estamos leyendo el documento de Lucas y hablando del nacimiento de Jesús, estamos leyendo un documento que nació primero por la inspiración del Espíritu Santo y después por una investigación rigurosa, donde fueron interrogados personas que presencialmente vieron a Jesús, donde fueron interrogados otros que escucharon de la boca de Jesús enseñanzas y demás, y todo eso él lo plasmó en un libro. Ahora veamos un poquito más. Cuando nosotros nos metemos en Lucas, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Lucas comienza con el anuncio de dos nacimientos. Ambos son milagrosos y están vinculados entre sí. En muchos aspectos son similares. Si comparamos Lucas 1 del 5 al 25, ¿quién me lo puede buscar? Con Lucas 1 del 26 al 38, vamos a ver algunas similitudes. Por favor, algún hermano que me ayude con Lucas 1 del 5 al 25. Algunos pasajes, gracias mi hermano. Algunos versículos, muchas gracias. Muchas gracias, Manito. Algunos versículos son importantes ahí para establecer la comparación. ¿Quién lo tiene? Lucas 1:5. Ajá. Déjamelo ahí. Y se le apareció un ángel del Señor. Fíjense qué interesante. Este no era cualquier persona. Este era un hombre que la Biblia lo declara como un hombre justo. O sea, era un hombre que Dios consideraba que era una persona que tenía comunión con él. Además de esto, este hombre era un sacerdote y le tocó la parte del incienso según la suerte cuando la echaron en el servicio sacerdotal. Déjeme decirle que el servicio sacerdotal en ese tiempo le tocaba a un sacerdote una vez en la vida. Una sola vez entraba al templo y nunca más, porque habían tanta gente que podía ser sacerdote que era por turnos. Y cuando te tocaba, tú te preparabas tremendamente porque te tocaba una vez en la vida y nunca más te podía tocar. Y ahí ocurrieron algunas cosas. Lo primero que ocurrió fue que se le apareció un ángel. Si nosotros vamos ahora a Lucas 1 del 26 al 38, quiero que escuchen un poquito acerca de eso. ¿Quién me puede ayudar ahí? Perfecto, vamos a dejarlo ahí. Fíjense, a los 6 meses. Hay una diferencia de 6 meses entre un nacimiento y el otro. El primero es el nacimiento del ya conocido Juan. Y el segundo es el nacimiento de Jesús. Ambos, sus madres, no podían tener hijos. Una era demasiado anciana y la otra era demasiado joven. A ambos, el ángel Gabriel se le apareció, a ambas mujeres. El anuncio fue recibido con asombro en los dos casos. Juan se quedó mudo
se asombró y el ángel le dijo, vas a estar mudo hasta que nazca el niño. Y dice que cuando volvió a hablar, lo primero que dijo fue el nombre que el niño iba a tener. Y el otro se asombró porque estaba desposado con una virgen. Quiero que ustedes entiendan la situación. Son dos eventos supernaturales. Uno, el clásico hombre mayor con su esposa que no ha podido tener hijos y que de pronto, el día que está oficiando en el templo, hay una aparición, el hombre sale, de hecho sale mudo y la esposa queda embarazada. El otro es un hombre joven desposando a una mujer joven. Ese desposar es lo que nosotros conocemos como algo parecido a un compromiso indisoluble. O sea, una persona cuando desposaba a alguien en Israel, una de las cosas que hacía era pedirle la mano y después se retiraba todo un año y ellos estaban comprometidos con vistas a casarse, un compromiso que era indisoluble además. Y este hombre cuando llega se da cuenta que ella está embarazada. Entonces el ángel también lo visitó a él. Son dos situaciones extremas en ambos casos. Gabriel indicó su nombre en el caso de Juan y Gabriel también indicó su nombre en el caso de Jesús. Ambos serían grandes. Uno preparó el camino del Mesías, el otro era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Una de las cosas que nos enseña esto es que Dios tiene control absoluto de la historia. Dios tiene control absoluto de todo lo que Él ha creado. Dios está llevando toda nuestra historia porque somos parte de la historia de Dios. Eso es algo que quiero que sepamos, que nadie puede olvidar. No estamos aquí por casualidad. Este no es el siglo XXI porque tenemos suerte. No, Dios ha dispuesto que nosotros en el siglo XXI estemos en este lugar. Las circunstancias que hoy rodean cada una de nuestras vidas, que pueden ser diferentes. El hermano puede tener circunstancias, usted puede tener circunstancias, yo otras. Cada una de esas circunstancias, Dios las está monitoreando, Dios las está llevando, Dios las está controlando. Dios está al control de la historia. En detalles tan pequeños como comunicar el nombre de los niños a los hombres, ahí estaba Dios. Dios también está en las situaciones que nos rodean, aunque parezcan que son tan difíciles o tan pequeñas que no merecen que Dios esté involucrado. Dios está involucrado en cada una de nuestras situaciones. Ahora bien, veamos un poquito más adelante, porque tenemos tiempo. Acá hablamos del primero, la misión de Juan. Juan en Lucas 1, 16, 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Después de 400 años de silencio, después que la gloria de Dios abandonó el templo y se produjo el silencio profético de los 400 años, aparece por primera vez otro profeta que pertenece al orden de la profecía del Antiguo Testamento, porque todavía es un caudillo. Por eso, cuando los estudiosos de la Biblia estudian la vida de Juan el Bautista, dicen, este es el último profeta del período del Antiguo Testamento, porque su profecía todavía era predictiva, su profecía todavía era caudillista. Él es un hombre que es profeta y la principal misión de Juan era preparar un pueblo dispuesto para aceptar al Mesías, al Salvador, para que aceptaran el Mesías. Ahora, ¿de qué manera Juan preparaba al pueblo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se supone que hoy los predicadores preparamos al pueblo de Dios? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Mira, tú eres bastante pecaminoso y tienes bastantes pecados. Deberías arrepentirte. No tratamos a la gente así, ¿eh? No, eso lo hago
con Damián porque es mi hermano. O sea, no tratamos a la gente así. ¿Qué hacemos nosotros los pastores generalmente? Nos hacemos lo de la vista gorda, no queremos enfrentar a la gente con su pecado. Ahora andamos vendiendo un evangelio ahí medio chamusqueado, que ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de conversión. Por ejemplo, ahora yo estaba leyendo cierta iglesia donde dice, el día 24 vamos a celebrar nuestra Navidad y está todo preparado. Vengan, va a haber luces, va a haber juguetes y además vamos a tener fotos con Santa. El Señor los reprenda. Bueno, nosotros el día 24 también vamos a tener nuestro servicio de Navidad. Pero vamos a hablar de arrepentimiento, de pecado. Le vamos a hablar de lo que es el verdadero evangelio y lo que cuesta seguir a Cristo. No vamos a tener fotos con Santa. De hecho, Santa no nos interesa Dios. A mucho más nos tiraremos una foto entre todos nosotros. Pero de ahí no va a pasar. Sin embargo, cuando yo me enfrento al hombre que iba a preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías, lo oigo decir cosas que yo nada más me atrevería a decir durmiendo. Porque ese hombre se preparaba en el desierto, se hacía un baño, se bautizaba y se paraba en el medio de un río y a todo el que iba pasando le decía palabras poco cariñosas, le decía, generación de víboras. ¿Quiénes les enseñó a ustedes a huir del juicio venidero? Tienen que arrepentirse y tienen que venir y bautizarse para que conozcan al que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni tan siquiera su calzado. Y esa es la manera en que Dios quería que preparáramos a la gente. Y muchas veces nosotros los pastores, las iglesias, estamos vendiendo un evangelio que Dios no está interesado en él. No le podemos llamar evangelio a eso. La manera en que Dios escogió, y déjeme decirle, la diapositiva anterior creo que dejó demostrado de que Dios estaba en todos los detalles, ¿verdad? Por supuesto que Dios estaba en este detalle. Por supuesto que fue Dios el que levantó a ese hombre y le puso en su corazón que él tenía que preparar al pueblo. Por supuesto que fue Dios quien puso las palabras en la boca de ese hombre. Y cuando ese hombre abrió su boca, no dijo lo que decía la gente de su época. ¿Qué decían los sacerdotes de su época? Todo está bien, el favor de Dios es con nosotros, todo es magnífico, el pueblo de Dios goza de tranquilidad y todo era mentira. Todos estaban en idolatría, todos estaban desobedeciendo a Dios, todos estaban viviendo religiosamente, todos estaban pecando en contra de Dios. Sin embargo, el hombre que Dios levantó trajo un mensaje distinto. Dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Y es importante porque es importante que en la Navidad nosotros recordemos que una de las cosas que precede la Navidad es un llamado al arrepentimiento. La Navidad no se trata de arbolitos y de figuras, de flores rojas de Pascua. No, se trata de un encuentro con Jesús, de un arrepentimiento sincero y verdadero de Jesús para poder ser parte del pueblo de Él. De eso se trata la Navidad. Veamos algo más. Veamos algo más. Un poco más adelante nos encontramos con otro personaje y que tuvo otras reacciones. ¿Cómo reaccionó María ante el anuncio de la maternidad? Primero, ella sabía que era humanamente imposible que fuera madre, pues era una virgen. Pero aceptó con fe las palabras de Gabriel y dijo algo en el versículo 37 que seguramente ha calado nuestra vida en muchas ocasiones. Dijo, nada hay imposible para Dios, y se sometió a la voluntad divina. No importa las dudas que podemos tener, Dios tiene respuesta para ellas. Él puede hacer realidad aquello para lo que la lógica humana declara que es imposible. Esta mujer, que además fue usada por Dios para su vientre traer al mundo al Mesías, dijo, no hay nada imposible
para Dios. Y eso es otra cosa que hoy queremos aprender, queremos confirmar. Ha pasado casi todo un año. No sé por qué celebramos la Navidad a final del año. ¿Será porque a final del año estamos melancólicos? A lo mejor deberíamos celebrar la Natividad a principio del año, o como dicen los estudiosos, que deberíamos hacerlo en el verano, que realmente es cuando probablemente Jesús haya nacido, en tiempo de verano. Pero lo hacemos a final del año. Y a final del año recordamos todas las cosas buenas y todas las cosas malas que nos han sucedido. Además recordamos los retos que tenemos por delante. Bueno, no dejes pasar este año sin que esta verdad se quede metida en tu vida y en tu corazón. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Hay veces que Dios va a decir no, aceptémoslo. No es que Dios no pueda, es que Dios no quiere. Hay veces va a decir sí, gocémonos, y hay veces va a decir espérate un tiempo, obedezcamos. Porque nada hay imposible para Dios. Veamos un poquito más del nacimiento de Jesús. Veamos un poquito más. Bueno, habíamos leído este pasaje, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, no había lugar para ellos en el mesón. El capítulo 2 del libro de Lucas presenta el nacimiento de Jesús dentro de un marco histórico. Jesús no es un mito, no es un personaje ficticio, es una persona real que vivió en un momento histórico concreto. Fíjense, Lucas, que era un hombre que conocía las letras, dice, en el año 8, antes de Cristo, en el año 8, Augusto César decretó un censo en todo el imperio. En el versículo 3 dice, el cumplimiento de este censo requería que cada cual viajara a su lugar de nacimiento. En el versículo 4 y 5 dice, José descendió a Belén para ser empadronado y llevó consigo a su mujer. Y en el 6 y el 7 dijo, allí María dio a luz a Jesús. O sea, da una serie de lugares históricos, da una serie de datos para demostrar que Jesús no es un personaje ficticio, Jesús no es cualquier cosa, Jesús es un personaje histórico, es una realidad en nuestra vida. Después que Jesús ha nacido, entonces comienzan las manifestaciones. Hoy estábamos hablando de que si es correcto o no celebrar la Navidad, que si la Natividad de Jesús debería haber sido recordada o no. Pero la gran realidad es que cuando Jesús nació, Dios seleccionó a lo mejor que tenía en ese momento para celebrar el nacimiento de su hijo. Y se abrieron los cielos y hubo un anuncio de un ángel que dijo, gran gozo para todo el pueblo, os ha nacido un Salvador, es Cristo el Señor, y los ángeles comenzaron a cantar. Me parece a mí que es una celebración, me parece a mí que es una palabra de esperanza para todos aquellos que están perdidos. Dios mismo condescendió a hacerse hombre y nacer en la condición más humilde. Es interesante que eso nosotros no lo olvidemos. Una de las cosas que hoy tenemos en las iglesias es que la gente quiere celebrar la Navidad, la Natividad, lo hacen las iglesias, y entonces en vez de representar el nacimiento de Cristo como lo dice la Biblia, empiezan a inventar, ¿no? Que vino un cosmonauta del cielo, que vino un aparato de traspasó la realidad, y empiezan a hacer unas obras contemporáneas. Eso me sucedía en Cuba, porque yo en Cuba pertenecía a la Convención Bautista allá, y cuando iba a comprar obras de Navidad para celebrar, siempre me encontraba que las obras eran contemporáneas.
Ahora sí, ¿verdad? Por eso me empecé a poner ronco, y es que no me oía. Ok. Bueno, vamos a una más. Una más. Esta es la última diapositiva que vamos a estar mirando esta noche. Lucas 2, del 29 al 30. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero quiero invitarles a que tomemos ese pasaje y que lo leamos. Lucas 2, del 29 al 30. Vamos a ir a Lucas 2, 29. Vamos a ir un poquito antes. Dice en el versículo 25. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estamos en presencia de un hombre que pudiéramos decir que cargó a Dios en sus manos. Es un hombre que además le había sido revelado que él vería la consolación de Israel, la salvación. Y este hombre recibió a Jesús en el templo, tomó a Jesús en sus brazos y profetizó sobre él, y en su profecía se destacan varias verdades importantes que no podemos olvidar. Miren, dentro de 2 semanas va a pasar el tiempo de Natividad y vamos a empezar a predicar de muchas cosas, pero estas son medulares. Esas son importantes y deben acompañarnos para siempre. Lo primero que ese hombre dijo, han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. ¿Qué significa eso? Que la salvación es mediante ¿quién? Mediante Jesús. Fíjense, ese hombre no iba a morir hasta que viera la salvación. Y cuando tuvo a Jesús en sus manos, le dijo a Dios, ya ahora puedo morir en paz, porque mis ojos vieron tu salvación. Hermano, no hay salvación fuera de Jesús. Miren, no hay salvación a través de María. No hay salvación a través de una iglesia. No hay salvación a través de ciertos cargos en la iglesia o de cierta aspiración. La salvación está en Jesús. Está en Jesús, en ver, en tener a Jesús. Lo segundo que él dijo, la cual has preparado. En el versículo 31 dijo, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado. ¿Qué significa? Que la salvación viene ¿de quién? De Dios. La salvación no la produce un hombre, no la produce un pastor, no habita dentro de cierta denominación, no. La salvación la ha preparado Dios. La salvación es Jesús, es su evangelio. A través del evangelio conocemos quién es la salvación y cómo Dios nos va a salvar. La salvación viene de Dios. Dijo algo más en el versículo 32. Dijo, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo otro que dijo es que la salvación es ¿para quién? Para todos. Claro, para todo el pueblo
de Dios. La salvación no puede ser para todas y cada una de las personas, porque si eso fuera real, no existieran inconversos. Si Jesús hubiera muerto por todos y cada uno de las personas de este mundo, no hubieran inconversos. No hubiera gente que no conociera a Dios. No hubiera infierno. No hubiera castigo. Solo hubiera gloria, Dios y gente convertida y amiga de Dios. No, la salvación es para todo el pueblo de Dios. Para todos aquellos que escuchando el Evangelio, Dios moviendo su corazón al arrepentimiento, se rinden delante de Jesús. Dijo más en el versículo 34, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Saben qué significa? Que Jesús, cuando te encuentras con Jesús, tienes que hacer una decisión. Porque Jesús exige una transformación en nuestras vidas. Hay mucha gente que le llama la atención el mensaje del Evangelio. Hay gente que le gusta reunirse en una iglesia. Pero eso no significa que conocen a Jesús. Porque cuando Jesús entra en el corazón de una persona, transforma todas las cosas, cambian. Hay cosas que Jesús quita de tu vida para siempre. Hay cosas que pone para siempre en tu vida. Un poquito más adelante vamos a estudiar un poco de doctrina acerca de la salvación y vamos a ver que cuando Jesús entra en el corazón de una persona, lo sella, lo hace un hijo, en fin, una serie de cosas Jesús pone en tu vida. Pero Jesús también quita cosas de tu vida. Jesús, para ser conocido, exige una decisión. Exige una decisión. Y por último, en el versículo 35, una espada traspasará tu misma alma, le dijo a María, lo cual se refería a que la salvación pasa, ¿por dónde? Por la cruz. La salvación tuvo un precio. Miren, de este hombre escuchamos poco. De ese hombre solo se hablan 4 o 5 versículos en la Biblia. Nunca más en la Biblia se vuelve a hablar de él. Sin embargo, las cosas que él expresó cuando vio a Jesús nos deben acompañar para siempre en nuestra vida. Eso es Navidad. Jesús naciendo y obrando en el corazón de los creyentes. La Navidad no es una fiesta donde va a aparecer Santa Claus o donde vamos a usar ese tiempo porque la gente está más sensible y queremos que se acerquen a Dios, convencerlas para que se acerquen a Dios. No, la Navidad solo va a ser una realidad en el pueblo de Dios, en aquellos que entendiendo la obra de la salvación están dispuestos a dejarse transformar por Jesús desde ahora y hasta la eternidad. Ojalá que este pequeño estudio nos ayude a entender estas cuestiones relacionadas con el nacimiento de Jesús. Hermanos, el nacimiento de Jesús es lo que celebramos cada vez que leemos la Biblia, cada vez que agradecemos a Dios, porque el plan de la salvación también tiene comprendido en él la natividad. O sea, la obra de Cristo no solamente es la obra de la crucifixión, también es la obra del nacimiento. Porque en la crucifixión hubo mucha humillación, pero en el nacimiento también lo hubo. Porque siendo Dios, entrar en las limitaciones humanas, en un cuerpo humano, dejarse alimentar, dejarse cuidar, dejarse enseñar, son también humillaciones que Jesús sufrió por ti y por mí. Por eso en esta Navidad recordamos el nacimiento de Jesús, su crucifixión, su partida, pero también recordamos
que vuelve otra vez. Así que quiero invitarles a que nos pongamos en pie en esta noche y agradezcamos al Señor por la bendición de compartir este tiempo de Navidad, donde podemos con toda tranquilidad hablarle a la gente y decir: mi Dios vino, nació, mi Dios fue a la cruz, mi Dios resucitó y mi Dios viene otra vez. Y así como fue minucioso en cada uno de los aspectos de la natividad, lo está haciendo hoy con tu vida, con la mía y con la de tus hijos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que el nacimiento de Jesús es un nacimiento sobrenatural, cargado de humillación, cargado de sacrificio a nuestro favor. Gracias por nacer en cuerpo humano. Gracias por ser uno de nosotros para comprender nuestras debilidades, para comprender nuestras necesidades. Y gracias por ser 100% Dios, para ayudarnos y levantarnos en nuestras caídas. Gracias te damos por todo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.